A quien también le envío un abrazote muy afectuoso es a nuestro amigo Daniel Marmolejo, a nuestro colega Daniel Marmolejo, director y productor de Guerra Híbrida, quien ya está con nosotros para hablar sin censura de Lozoya y de muchos otros temas, la Cruz Azul, en fin. Mi querido Daniel Marmolejo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, queridos amigos, ¿qué tal me escuchas? ¿Me escuchas bien, Vicente? Ahí te escucho, mi querido Daniel. Muchas gracias, buenas noches. Pues muy interesado en conocer todos los detalles de la entrevista con el personaje de los más importantes de la Cuarta Transformación, el doctor Santiago Nieto. Vicente, sin duda un presidenciable, un personaje de un peso específico, de notoriedad internacional, que tiene pues preocupado a gran parte del BOA, porque realmente él ha puesto en evidencia la situación que se ha vivido en materia de corrupción y además de ser uno de los hombres de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que te has sacado pues muchos laureles, te llevas los laureles con esta gran entrevista. Y desde luego señalar, Vicente, la posibilidad que tuvimos de hablar con él frente a frente y de cara a la nación en una de las conferencias de hace pocos meses, en donde comentamos justamente sobre esta red de lavado de dinero a través de empresas que facturaban millones de pesos en cantidades exorbitantes y además pues no entregaban los trabajos para los cuales eran contratadas porque eran empresas de simulación o empresas fachada. Él traía una configuración muy precisa sobre tráfico de personas, sobre proxenetas, que también es algo que ha salido en estos días a la luz, el congelamiento de cuentas a toda una comunidad dentro del estado de Tlaxcala vinculada con estos temas verdaderamente dolorosos y lamentables. En el caso concreto, este día, a las 3 de la mañana, un juez le dio a los cooperativistas de la Cruz Azul finalmente la opción de transformar su destino a partir de la ocupación de las áreas corporativas en general de toda la empresa. Es una lucha en la cual tú has podido acompañar y darle seguimiento, abriste los micrófonos. Esto costaba mucho, indudablemente, Vicente, porque puede poner en juego el prestigio de periodistas de gran talla y de gran valor como tú, al mismo tiempo que pues implicó una gran movilización en materia de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Significó la Palacio Nacional en la pública, trágica pasarela de este personaje, quien ahora es prófugo de la justicia, Guillermo El Billy Álvarez. Significó también que hubiese un momento tenso en donde no se sabía a ciencia cierta si había o no una colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y desde luego la Fiscalía de la Nación. Implicó desenmascarar dentro de este proceso a jueces y magistrados. Significó para los cooperativistas hace pocos días la gloria al saber que quien les había fabricado delitos estaría siendo literalmente detenido en poco tiempo si es que se encontrara. Ha representado también el regreso a la normalidad a muchos cooperativistas, los cuales fueron pues suspendidos injustificadamente por este personaje quien ahora es prófugo. Representó también un debate muy polémico, teniendo a su vocero y yo exponiendo la situación desde el conocimiento periodístico de qué había sucedido y que no correspondía a la versión del vocero. Ha significado también ataques en las redes sociales a mi persona, cosa que no le di yo respuesta, porque desde luego era una caricatura falaz lo que trataron de hacer con mi persona y no me presté en ningún momento a ello. Ha significado también que los aliados, los amigos del Billy, hayan salido ahora a reventar la noticia como si fuese suya el tema de la cooperativa,
cuando verdaderamente hasta la última notificación que envió Billy Álvarez se la envió a Ciro Gómez Leiva, o sea, son los aliados. Ha representado también que muchos periodistas de los llamados tradicionales, como el caso de Joaquín López Dóriga, fuera el último en entrevistar personalmente a Guillermo el Billy Álvarez. Todo esto, Vicente, suma además una cauda de 32 años de tragedia corporativa, de desvío de recursos, de paraísos fiscales, de mucho dolor y de angustia, del empantanamiento judicial que hubo durante décadas, de la compra, ya lo dije yo, de autoridades, de un manejo despiadado, ludópata, fuera de razón, de una empresa de la economía social. Significó también debates legislativos, porque hay que recordar que el Billy trató de imponer en la Cámara de Diputados, a través de sus aliados, de estos que han votado las leyes en el pacto contra México, un intento de amagar el modelo cooperativista para hacerlo un modelo privatizado. Él quería todo. Toda esta trama histórica digna de una película de ficción que se ha vivido dentro del seno de la economía social cambia radicalmente. Primero, Vicente, porque el presidente puso su atención en un tema que pudiese haberse entendido como un tema de empresa. Y realmente los temas que pudieron haber interesado a la Cuarta Transformación eran temas vinculados al Estado, con el gobierno, corrupción de privados con el gobierno. Pero después se encontró que había corrupción en temas hacendarios, que había corrupción en cuanto al lavado de dinero, que había corrupción en el fútbol, que realmente estábamos frente a uno de los modelos de depredación sistemática brutales. Y el presidente pues entendía también el sentimiento de los cooperativistas. Hay cartas de dolor de muchos de ellos que le enviaron al presidente pidiéndole que por favor les abriera las puertas de Palacio Nacional para que pudieran decirle de viva voz el dolor, la angustia, la tragedia que vivían. Muchos de ellos llevan, no sé, 2 años sin trabajo por esa suspensión. Muchos de ellos han estado enfermos durante este proceso, Vicente. Y a pesar de todas las circunstancias, el detonador, desde luego, fue Santiago Nieto con sus investigaciones. Y hubo, a pesar de ello, también un momento de dificultad de saber si había una coordinación o descoordinación entre la UIF y la Fiscalía. No olvidemos, Vicente, que a pesar del congelamiento de cuentas, hubo un intento de una juez, si no me equivoco es la 6ª de distrito, pero lo dejo como una juez tan solo, que intentó descongelar las cuentas y que mantuvo una diatriba con la Unidad de Inteligencia Financiera, casi un desafío judicial, en donde le pedía documentos certificados en tiempos de COVID, dudando, poniendo en duda la voz, la integridad y la investigación de Santiago Nieto, con el afán de devolverle las cuentas a Álvarez Cuevas, al hermano de Álvarez Cuevas, y desde luego también a su cuñado Víctor Garcés. Y posteriormente a ello, Vicente, hay que señalarlo, este juez de Almoloya, que es el que finalmente gira la orden de aprehensión contra Billy, 2 veces desafió al fiscal de la Nación, hasta la tercera concedió la orden de detención. Te puedes dar cuenta de las enormes resistencias que ha habido dentro de todo ello, pero la fuerza inquebrantable del presidente, el que no metió las manos en la defensa de un empresario corrupto y que este fin de semana señaló, y además yo lo subí en un tuit, que el gobierno no tenía contubernios ni con criminales de cuello blanco ni con el crimen organizado. Esto es fundamental, querido Vicente, es un cambio de paradigma y a partir de que los cooperativistas lograron tomar sus instalaciones y encontraron ahí una serie de cosas y seguirán encontrando, hubo algo fundamental, un mensaje de gratitud al presidente de la República que se lo hemos transmitido a través del vocero porque era la petición de los cooperativistas, que su dolor, su sufrimiento, sus 32 años de estar sometidos por una tiranía
que el afán de Guillermo Álvarez de morirse con el poder en la mano como un dictador concluyó por este trabajo de la Cuarta Transformación. Entonces hay una oxigenación dentro del modelo de economía social. Hay que recordar también a importantes personajes que prestaron su atención a este tema. El caso concreto del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. En su momento, la funcionaria Diana Álvarez también escuchó a los cooperativistas. Por parte de la Secretaría de Economía, pues este organismo orientado hacia la economía social. Estamos hablando de uno de los activismos más poderosos que se ha dado desde el punto de vista de la lucha laboral, de la lucha pues, para recuperar el bien común que representa la cooperativa, Vicente. Y bueno, pues evidentemente Santiago Nieto lo logró una vez más, porque además no es la única. Así es, y con Santiago Nieto también platicamos no solamente de los de moda, también empezamos a rescatar nombres como el de Romero de Champs, porque salió en la conversación. Últimamente no se ha hablado de un Romero de Champs y es importante que pues que pongamos ojo porque no vayan a salir con que se peló Baltasar otra vez. Sí, sin duda, Carlos Romero de Champs es una de las figuras más críticas dentro de este proceso de transformación. Incluso su amigo Juan Collado, que fue detenido en Polanco cuando estaba comiendo con Romero de Champs, llegó a señalar que el que lo entregó, lo puso a la autoridad, fue Romero de Champs. Es una situación muy importante dentro de esta empresa paraestatal, el sindicato de la paraestatal. Romero de Champs, un hombre que ha tenido un largo recorrido político, en 1977 candidato por el PRI a diputado, y desde entonces, desde el 77, Vicente, nunca soltó el hueso de la política. Él y sus cómplices pasaban de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. La lógica es saber por qué hacían toda esta operación. Porque era la forma de burlarse de la justicia, porque era la forma literalmente de escapar de cualquier proceso por el fuero que les daba el ser diputados y senadores. Desde luego que pues algo le debe de esperar a él. Los casos más sonados recientemente, el de Emilio Lozoya, toda una investigación muy importante de la UIF, lo que mencionaste tú hace un momento, que son todas estas cuentas congeladas al crimen organizado, pues es un ordenamiento impresionante. Y es necesario resaltar esto, Vicente, porque en el medio de una diatriba que ha surgido por otro funcionario público, si mal no recuerdo, de Semarnat, hablando de pues una serie de confrontaciones y de discrepancias que pudiera haber en la Cuarta Transformación, y que puede ser, es importante ver que las acciones más importantes, también las de un valor superlativo en términos judiciales, en términos de procuración de justicia, el tema de los 43, esperamos el tema de la guardería ABC, esperaríamos el juicio a Calderón, el juicio a Peña Nieto y a otros expresidentes, también pueda dar resultado. Me brincó ahora mismo, Vicente, el tema del presidente de la República, quien señaló, pues, esta misma semana, si mal no recuerdo, cuando le pregunta en una mañanera si él haría lo necesario para que la justicia no tocara a Peña Nieto. Y el presidente dijo, no, yo mantengo una posición, pero si es la justicia la que tiene el control y si hay una lógica dentro de una investigación que lo consignara a un proceso, evidentemente no está en mi terreno, no está en mis manos. Me hace recordar el presidente con esto a Benito Juárez, cuando aquella princesa, si espero no equivocarme, Salm, se le puso de rodillas pidiendo la liberación de su esposo y desde luego de Maximiliano de Habsburgo, para que le diera el perdón. Había razones para que se lo diera porque el presidente Juárez era masón
y Maximiliano de Habsburgo era masón, pero había roto una importante norma o ley dentro de los masones, que fue violar la soberanía mexicana. Entonces, por más arrodillada y en llanto que la princesa allí en Palacio Nacional se declinó ante el presidente Juárez, recordemos el fusilamiento de Maximiliano junto con los generales Miramón y Mejía. Ese es el tamaño del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta es una dimensión histórica de la Cuarta Transformación que esperemos no se pierda, Vicente, no se pervierta, y la cual hay que seguir impulsando desde todas las trincheras del país, porque queremos la transformación. No todo lo que surge, no todo lo que se dice tiene que ser cierto desde la óptica del periodismo, de la investigación, tiene que ser llevado a un proceso. Ahí es en donde surge la desesperanza a veces o la preocupación, porque ciertamente los tiempos de la justicia no son los que traemos en el reloj, en el estómago, en el corazón o en la cabeza. ¿Sí? Los tiempos de la justicia a veces no se dan tan rápido, pero sí estamos viendo cosas increíbles en muy poco tiempo. Así es, mi querido Daniel Marmolejo, y precisamente de eso también platicamos, de los tiempos, que pareciera que muchas veces va a un ritmo la Unidad de Inteligencia Financiera de la mano de Santiago Nieto, y va a otro ritmo la Fiscalía General de la República de la mano de Alejandro Gertz Manero. Fue muy respetuoso Santiago Nieto, pero hay que darle lectura entre líneas a las respuestas que le dio a este servidor, y esa entrevista que nos concedió Santiago Nieto en su oficina la presentaremos mañana aquí, si te parece, en Sin Censura. Y no sé si hoy haya Incorruptibles, mi querido Daniel. Desde luego, Vicente, hoy hay Incorruptibles. Vamos a analizar el tema de Beirut, esta terrible explosión. Antes bien, quiero saludar con profunda emoción y tristeza a los libaneses en México. Desde este espacio quiero saludar, abrazar a Meme Yamel, a grandes amigos de origen libanés, quienes están sufriendo lo que sufre su raíz, su pueblo, su tradición. Vemos en esto un proceso de desestabilización regional muy grande. Han sucedido otras acciones de manera simultánea, analizaremos este tema y sobre todo haremos presente el valor del árbol, del cedro, que es una madera mediante la cual pues Moisés le pidió a los maestros de su tiempo que ayudaran a cuidar la lepra. Para el profeta Isaías fue muy significativo el árbol del cedro como signo de orgullo. Y desde luego para el rey Salomón significó la construcción del Templo de Jerusalén, una región de mucha preocupación que con este estallido pone a cientos de miles de familias literalmente a vivir en la calle, en el dolor, en la angustia, y que nos demuestra también, y lo analizaremos hoy, cómo un gobierno corrupto, como el que se está viviendo, que tiene una corrupción impresionante en el Líbano, las tribus que también estarían confrontándose, el juicio por el asesinato de un ex primer ministro, en general una problemática muy seria y muy compleja. No estamos lejos de Líbano, una gran población, entre ellas Carlos Slim, el gran empresario mexicano, lo de origen libanés, otros grandes libaneses como el obispo Antonio Chedraui, la esposa difunta de Carlos Slim, Soumaya Domit, quienes también nos llevan a esa relación parental con Brahim Gemayel, el que fue asesinado por una bomba, presidente de Líbano en 1980, un país que tiene toda esta fuerza cultural y que hoy se encuentra siniestrado, colapsado y llorando. A todos los amigos libaneses, que recordemos nuestro cariño y fraternidad en este momento. Mi querido Daniel, voy a invitar a todas las personas para que se conecten a 4A República, que es tu canal de YouTube, un canal independiente, alternativo, un
canal comprometido con la verdad, así que hay que suscribirnos, hay que apoyar y hay que ver Los Incorruptibles, hay que ver los 3 capítulos de Guerra Híbrida, y yo por lo pronto te mando un abrazo como siempre, querido Daniel. Yo también, Vicente, les mando un abrazo a la mesa fraterna de Sin Censura. Y qué bueno verte, qué bueno saber de esta entrevista del más alto nivel. Creo que después de haber entrevistado, lo voy a decir un poco jocosamente, al Tumbaburros y a Lozano, hoy con Santiago Nieto exorcizaste esos demonios. Sale pues, Daniel, un abrazote. Mi cariño para todos y mi respeto.